Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Romy, bien. Gracias a Dios, ¿cómo estás tú? Bien, súper bien. Oye, primero te quiero agradecer por tenerte acá. Yo creo que ya es como segunda vez que previo a la declaración renta nos unimos en un live para hablar Cierto. sobre este tema. Es un tema que para muchas personas termina siendo un dolor de cabeza, para muchas otras personas termina siendo un mundo desconocido, como que si no tuviésemos nada que ver. Entonces, para iniciar el live, te quería hacer dos preguntas. Primero, Vamos. ¿qué es la declaración renta, la operación renta? ¿Y quiénes tienen que hacer la declaración renta? Hacer este trámite en el fondo. Bueno, gracias Romy por la pregunta. Oye, bueno, el proceso de operación renta yo te diría que dentro de los hitos tributarios que tenemos durante el año es o el más importante o uno de los más importantes, ¿ya? Es en este periodo en donde declaramos, ¿cierto? Todas las personas, empresas, declaramos los ingresos que percibimos el año comercial anterior, o sea, los ingresos que tuvimos de enero del año 2021 hasta diciembre, debemos, ¿cierto?, pasarlos a través de este proceso de operación renta. Entonces aquí hay mucha expectativa de los grupos de intereses, los stakeholders, los bancos, ponte tú, que son entes que se nutren con la información que se declara en este proceso, porque existe la obligación de poder, ¿cierto?, entregar la información lo más fidedigna posible, o sea, la información fidedigna de nuestros movimientos, porque eso es lo que nos pide el Servicio de Impuesto Interno, pero es el hito tributario, yo diría, más importante dentro del año. Así que lo espera el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque a través de eso, ¿cierto?, recauda. Y segundo, los stakeholders, porque se nutren de información para poder mover toda esta maquinaria financiera que tiene, ¿cierto?, ejemplo, la banca y todo el mercado financiero. ¿Ya? Ahora, segundo, respecto a quiénes son los obligados de este proceso, lo que dice la ley, ¿cierto?, que en el caso particular de todas las empresas, los Te quedaste sin audio. Ahí sí. contribuyentes de primera categoría, que son las empresas o los empresarios individuales, están obligados a declarar su operación renta, ¿ya? Sea que tengan movimientos o que no tengan movimientos. Respecto de las personas naturales, solamente tendrán la obligación las personas naturales que tienen, ¿cierto?, más de dos empleadores o rentas que provengan del mundo de los sueldos y del mundo de los honorarios, ¿ya? Ahora, igual recomendamos, Romy, en el caso particular de las personas que solamente trabajaron en el año de manera apatronada y con un solo empleador, de todas maneras, igual los que invitamos a declarar su renta no van a pagar nada, pero lo que sí va a ocurrir es que van a tener una declaración de renta o una DAI que posteriormente les va a servir, ¿cierto?, para poder enviar a todas las estructuras financieras con las cuales ellos trabajen, ¿ya? Así que la Aquí, obligación es esa. eso es para personas que tienen un solo empleador y que tienen también un sueldo fijo, porque si tienes un solo empleador y trabajas a comisiones o recibes bonos, ¿cómo se llama? Tienes que declararlo porque el hecho de que recibas bonos o comisiones de vez en cuando hace que de repente suba ¿cómo se llama? Tu factor, por así decirlo, y por Exacto. ende hay que recalcular el impuesto que realmente debía. Sí, ahora, yo te diría que en ese caso, Romy, cuando nosotros trabajamos, ¿cierto?, a comisiones o tenemos estos bonos que nos reliquidan nuestros empleadores, quizás por cumplimiento de meta o cargos, ¿cierto?, que tenemos gerenciales, en el caso particular de esas personas, no tienen la obligación de declararlo. ¿Por qué? Porque solamente recibieron rentas del artículo 41, pero, como tú bien dices, ahí en el tema de las bases imponibles hay una diferenciación, pero lo que muestra la evidencia, digámoslo así, empírica, es que siempre esas personas van a pedir una devolución de impuestos. Entonces ahí es donde el servicio dice, bueno, si quieres lo hace, si quieres no lo hace, porque si tuviste bono, te llegó en un mes un sueldo mayor, en ese mes yo te desconté por el impuesto único un monto mayor. Entonces, como el impuesto global complementario es por la renta del año, efectivamente va a haber una devolución de impuestos que pedir. Y ahí el servicio te dice, bueno, si usted quiere lo hace, si usted quiere no lo hace. Lo que recomendamos nosotros, Romy, es que siempre se haga. Sí, pues claro, aparte que si uno le debe, o sea, si el fisco te debe plata, bueno, no pasa nada. Pero si uno le debe plata al fisco, ahí sí entra en problemas. No, ahí llegan con todo, llegan con todo. Así que, pero igual como te digo, eh, por orden financiero, les recomendamos a todos
declarar su renta, aunque no tengan que pagar nada, pero los sistemas van a quedar totalmente enrolados con su estructura financiera. Exacto, buenísimo. Oye, Raúl, ¿y cómo has visto? Bueno, ya, entonces, todas las personas que generan ingresos tienen que hacer esta declaración, ya sea o de manera obligatoria o de manera voluntaria. Se recomienda que, incluso para quienes obligatoriamente no tienen que hacerlo, igual lo hagan porque con eso van a tener una declaración de impuestos y, o sea, una declaración anual de impuestos. Ahora, hay ciertos beneficios tributarios porque, bueno, no, todavía no vayamos para allá. Primero explícanos, ¡Wow! ¿cómo se pagan impuestos? Porque todo el mundo quiere saber, ya, pero ¿cuánto tengo que pagar? Entonces, Bien. explícanos primero cómo ocurre eso. Mira, cuando nosotros hablamos de impuestos personales, primero, ¿cierto?, tenemos que tener la calidad de residente tributario o de domiciliado tributario en nuestro país. Todas las personas que son domiciliadas o residentes están afectadas a un impuesto que se llama el impuesto global complementario. ¿Y de qué consta este impuesto? Esto consta, ¿cierto?, de la suma de todos los ingresos que yo tuve y percibí durante el año comercial anterior al proceso de renta que me estoy enfrentando, ¿ya? Ahí se suman todos los ingresos que pude haber tenido, Ronnie. Sueldos, honorarios, rentas de arrendamiento, intereses percibidos, cualquier renta que viene y proviene del exterior, también tengo que considerarla como persona natural. Entonces, ¿qué es lo que debo yo hacer? Generar lo que se llama una base imponible. Y con esa base imponible tengo que irme a lo que ya la mayoría de las personas conocen, que es la tabla de impuesto global complementario, y entender en qué tramo de esta tablita yo me encuentro, ¿ya? Entonces, cuando nos preguntan, ¿cierto?, oye, ¿cuál es la tasa de impuesto que me corresponde a mí? Si hablamos del mundo de persona natural, la respuesta es depende. ¿Y de qué va a depender? Del ¿De rango de cuánto ingresos gana? que tú tengas, exacto, del rango de ingresos que tú tengas en el año. Y la tabla, ¿cierto?, parte hasta, digámoslo así, hasta 8.700.000 pesos si yo gané en el año. Hasta 8.700.000 yo estoy exento de impuestos, pago 0 pesos de impuestos. Pero si comienzo a ganar más de 8.700.000, ya empieza, ¿cierto?, una tablita incremental que puede llegar desde un 4%, pasando por el 8, 12,5, hasta un 40%. Entonces ahí va a depender mucho de los ingresos que percibamos el año anterior, Romy, para entender cuál es nuestra tasa de impuestos, ¿ya? Perfecto. Oye, por acá me llegó una pregunta por interno que Loreto dice, ¿dónde se declara la renta? Y es una buena pregunta porque de repente nosotros que estamos como más familiarizados lo creemos como muy lógico y en verdad, claro, ¿dónde se hace esta declaración? Bueno, la declaración de renta la hacemos en la página directa del Servicio de Impuesto Interno. Debemos ingresar con nuestro RUT y con nuestra clave del servicio. Ojo, el servicio también habilitó una opción para poder ingresar con nuestra clave única. Entonces, si usted no tiene clave del Servicio de Impuesto Interno, pero sí tiene clave única, también puede ingresar a la página del servicio, ¿ya? Ubicar en servicios en línea, declaración de renta, y desde ahí, ¿cierto?, se va a desplegar la opción para poder declarar la renta del año AT 2023 que corresponden a los movimientos comerciales del 2022, ¿ya? Así que con Perfecto. clave del servicio o con clave única, página del servicio es el lugar en donde las cosas ocurren. Perfecto. Entonces, haciendo modo resumen para las personas que se nos están uniendo. Macabro el global complementario, dice Lorena. Ya, haciendo un modo resumen. ¿Qué es la declaración renta? Es, en el fondo, la declaración que uno hace una vez al año, donde se reúnen todos los ingresos que una persona en la empresa tuvo, ingresos y gastos en el caso de las empresas, tuvo durante un año tributario de enero a diciembre, y estas se informan al Servicio de Impuesto Interno y se paga el impuesto correspondiente, ¿ya? ¿Quiénes tienen que hacer esta declaración? Todas las empresas, hayan o no hayan tenido movimiento, y todas las personas que hayan tenido más de un empleador o más de una fuente de ingresos proveniente de liquidaciones, boleto de honorario, arriendos, inversiones, etc. Y para los que solo tienen una sola renta fija, no es necesario hacer la declaración, pero Raúl dice que igual es bueno tenerla porque eso te puede ayudar igual en un futuro. Y este trámite se hace directamente en el Servicio de Impuesto Interno. www.sii.cl. Buenísimo. ¿Y cuánto impuesto va a pagar? Las empresas es un mundo y las personas, que es la mayoría de los que estamos conectados acá y quienes les interesa, las personas pagan según cuánto es lo que ganaron en el año. Ya es una tablita que se llama tabla del global complementario, que según lo que ganas es el tramo que te corresponde pagar. ¿Ya? Raúl, llega una pregunta también por interno. Alexandra dice, ¿cómo evitar que mi devolución sea traspasada al pago del crédito del Fondo Solidario de Crédito Universitario? Yo ahí desconozco eso, no sé si tú sabes la respuesta. Sí, mira, lamentablemente
cuando nosotros hablamos del CAE, hablamos, ¿cierto?, de que tomamos un crédito o el Estado, ¿cierto?, fue aval respecto a nuestro crédito. Si nosotros no lo pagamos durante el año y no tenemos, ¿cierto?, los recursos para poder hacerlo, el fisco por sí mismo tiene la capacidad de retener, sin preguntarnos a nosotros, respecto de nuestra devolución de impuestos, ¿ya? Pero entendamos lo siguiente, el proceso del Servicio de Impuesto Interno es declarar los impuestos. La función de la retención de estos, si es que tengo una devolución, digámoslo así, quien tiene la función de entregarnos el dinero o de compensarlo respecto a las deudas que tengamos es la Tesorería General de la República, ¿ya? Entonces, en este punto tenemos dos entidades. El servicio es el encargado, ¿cierto?, de analizar nuestros números y ver si nosotros tenemos o no devolución. Si la tenemos, la Tesorería General de la República es quien nos va a devolver. Si la tesorería identifica de que hay un no pago de alguna obligación personal, sea esta por gastos del CAE, sea esta por alguna deuda previsional, ¿cierto?, que yo tenga con alguno de mis empleados, porque también existe la figura del empresario individual, o cualquier deuda, digámoslo así, ¿cierto?, que venga o emane desde el punto de vista del Estado, la tesorería me va a retener esta devolución de impuestos y la va a compensar contra la deuda que yo tenga. ¿Cuáles son mis argumentos para que eso no ocurra? La verdad, son nulos, ¿ya? Porque ellos tienen la facultad y la potestad y la autovoluntad para poder hacerlo de forma unilateralmente. Ah, perfecto, perfecto. Oye, han llegado muchas preguntas, por ejemplo, que esta es como más técnica. ¿Qué pasa cuando tenemos agentes retenedores con observaciones? Porque ahí creo que no se puede continuar con la declaración, ¿o no? Sí, mira, Agente retenedor es cuando, por ejemplo, yo emití una boleta de honorario y esa empresa tenía que retener el 13, bueno, ahora vamos en un 13%, ¿verdad?, del monto de la boleta, y en el fondo ese 13% esa empresa no lo pagó, ¿verdad? exacto. Sí, mira, en el caso particular de los agentes retenedores nacen, por ahí vi una pregunta respecto a declaraciones juradas, nacen También te voy a producto, hacer. sí, nacen producto de la información de terceros para con nosotros. La declaración jurada, ¿cierto? Estos agentes retenedores no informan. Dentro de ello, como lo plantea Romy, existe la declaración jurada de honorarios. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando prestamos servicio a alguna empresa, ellos tienen la obligación de retenernos, ¿cierto?, hoy día el 13%. Ese 13% a nosotros nos va a servir como crédito para pagar nuestros impuestos y si el crédito es mayor que lo que tengo que pagar, nace la devolución, ¿ya? Ahora, respecto al punto de los reparos, esta es una pregunta súper buena, Romy. ¿Por qué? Porque el que exista reparo en los agentes retenedores no me permite, disculpa, no me restringe ni me limita a mí el poder enviar mi declaración de renta. ¿Te das cuenta? Entonces, yo podría enviar la declaración de renta, aunque mis agentes retenedores en sus declaraciones juradas tengan reparos. Por lo tanto, ¿cierto? Como eso no me restringe, yo la puedo enviar. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de las veces, Romy? Las empresas posteriormente hacen sus rectificaciones, estas observaciones se reparan y cuando se reparan, el servicio, ¿cierto? Si es que usted y yo determinó que necesitamos alguna devolución de impuestos o determinó alguna devolución a nuestro favor, es en ese momento en donde le da la instrucción a la tesorería para que nos tiren esas platas. Pero mientras, ¿cierto?, no salga, no se arregle la observación de nuestros agentes retenedores, nosotros podemos enviar la declaración de renta, pero la situación de nuestra declaración de renta va a quedar pendiente, ¿cierto?, a que nuestros agentes retenedores reparen, ¿cierto?, la observación que tienen respecto a la declaración jurada que enviaron. Y que pueden ser sueldos, honorarios, pueden ser arriendos, hay un montón de declaraciones juradas que se puede generar. ¿Cierto, Ahí Rodrigo Callejón me dice que estaba llamando. Sí, pues no te puedo contestar, Rodrigo, estoy con Romy, así que después Ya, te por doy el llamado. Rodrigo, no nos boicotees el live. Oye, ya, perfecto. Otra pregunta que llegó, que se me ha ido un poco, se me ha ido un poco para arriba. Ya, no importa, la ficha anotada. El CAE, por ejemplo, ¿sirve para rebajar impuestos? Justamente ligada con la pregunta que hacía la otra chica. Entonces, por pagar un crédito en este caso, ¿no sirve para rebajar impuestos? No sirve, Romy, lamentablemente. Todos quisiéramos que en la figura de la persona natural, y este es un tema de discusión, en otros países los gastos personales se pueden descontar de los ingresos que se generan. En nuestro país no.
¿ya? Entonces, la misma pregunta yo me hago. Ejemplo, si una empresa puede descontar los gastos de movilización, los gastos de alimentación, un montón de ítems, la pregunta es por qué las personas naturales no lo podemos hacer, aunque entendiendo que para poder generar los ingresos que generamos como persona natural, también incurrimos en gastos, ¿ya? Pero lamentablemente nuestra normativa chilena no lo permite, ¿ya? Pero es un tema de discusión y yo te digo que hay varias posturas para ese tema. Pero lamentablemente los gastos del CAE no los puedo rebajar. Perfecto. Mira, y acá llega otra pregunta que también te quería hacer yo, porque hay un ítem que es como un beneficio, no sé si sirve para rebajar o qué, pero es un tema del bono de por escolaridad, ¿o me equivoco? Sí, es un crédito que me permite, sí. ¿Cuál es la diferencia entre beneficio y crédito? El beneficio tributario me permite rebajar la base del impuesto. O sea, de todos los ingresos que yo percibo en el año, el beneficio tributario me permite rebajar de la base, ¿ya? En cambio, el crédito me permite utilizarlo como un pago contra el impuesto calculado, no contra la Porque base, sino te rebaja el valor que tenías que pagar. Como el efectivamente. 57 bis funcionaba así. Bueno, el 57 bis es un beneficio tributario que me rebaja la base. El crédito, ¿cierto? El No, no, crédito no, por el lo... 57, el que Ah, se eliminó sí, sí, después. sí. Sí, el 57 bis que Ese era tiene un que ver, crédito al impuesto. sí, ese era un 15% del valor de la inversión, del instrumento de inversión, o del interés sobre el captado del instrumento de inversión, exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el gasto de los créditos de educación? Me sirve para pagar, ¿cierto? Como un pago anticipado, el impuesto calculado como base global complementaria. ¿Y cómo se hace eso, Raúl? Por ejemplo, ya yo tengo 3 hijas, una va al jardín y 2 van al colegio. ¿Cómo yo puedo calificar para ese beneficio? Mira, Es un monto para todos? ¿Es proporcional a lo que tú pagas? ¿Cómo se hace? Mira, el beneficio en estricto rigor son 4,4 UF, que eso más o menos son como 127.000 pesos por niño, ¿ya? Y los que pueden utilizar este beneficio son los padres, ¿ya? Puede ocupar el 50% la mamá, el 50% el papá, ¿ya? ¿Cuáles son las restricciones que tengo que tener en consideración para poder utilizarlo? La renta del padre más la renta de la madre en el año no tienen que superar los 27 millones de pesos, ¿ya? Ese Eso es el vendría primer, siendo eso vendría como siendo dos la millones suma de los dos. en la sumatoria, un Sí, millón cada uno, ¿no? sí, como 1.000.000 cada uno. Ya en la suma 27 dividido en 12 estamos hablando de, sí, como 1.200.000, 1.100.000 cada uno. ¿Ya? Ya. Si en la suma de los dos superan este monto, se pierde este crédito. ¿Ya? Ah, Entonces, está muy enfocado, ¿cierto?, para la clase media, media-baja, en el sentido de que pueden utilizar esto como un alivio, digamos así, contra el impuesto que tengan que pagar o desarrollar. ¿Ya? oye, Entonces, la Raúl, primera restricción, ¿Mm? perdón, no, dale. Dale, ya, la segunda restricción es que el alumno tuvo que haber pasado o tener, ¿cierto?, una asistencia más del 85% del año, ¿ya? Entonces, ojo con eso, los niños para poder, ¿cierto?, para poder nosotros ocupar este crédito, tuvieron que pasar, ¿cierto?, más del 85% de asistencia durante el año, así que hay que mandar los niños al colegio. Ese es el mensaje, Romy. Te doy la palabra. Perfecto. Oye, no, es que me quedo pensando, esta es como una crítica desde mi vereda, o sea, desde mi manera de pensar. Me da la sensación que todos estos beneficios, todas estas cosas que se entregan, que están bien, que está bueno que lo hagan, pero siento como que siempre están como atrasados, como, ¿cachai? ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, si este beneficio escolar, tú me dices, claro, una familia que gane la pareja, o sea, cada uno 1 millón de pesos, hasta 1 millón de pesos, hoy día está súper alejado de la masa real de clase media, ¿cachai? Entonces, Sí. finalmente la clase media es como la más perjudicada, la que tiene que consumir a crédito, la que no califica para los beneficios, la que tampoco le sobra. Entonces, ¿tú crees que falta ayuda a esa masa crítica que somos varios, somos muchos los que estamos ahí y que nos las rascamos solos finalmente, ¿cachai? Cierto. Mira, bueno, en el caso del fomento de parte del Estado a la clase media, un poco lo que dice, ¿cierto?, es que como ahí es donde está la estructura gruesa de la cantidad de personas que elabora, que desarrolla, entonces aplicarle, ¿cierto?, más impuestos y menos beneficios significa mayor recaudación.
Entonces aquí es donde también está el mensaje de personas como tú, ¿cierto? Como los chiquillos del grupo, como Pancho, en educarnos nosotros financieramente para poder crecer. Es súper importante porque los beneficios tributarios o están emanados, ¿cierto?, de ciertas clases, digamos, o de ciertas fuentes de ingreso hacia abajo, y por otro lado tenemos, ¿cierto?, en el caso particular de las empresas, que se fomenta mucho el beneficio hacia ellas para que generen recirculación económica, pero en estricto rigor la clase media y la persona que va caminando hacia el alto patrimonio tiene repocasos beneficios tributarios. Entonces, concuerdo contigo, nos las rascamos solo, y lo único que nos queda, ¿cierto?, en este caso es educarnos más, romper los miedos, salir a hacer emprendimientos, salir a buscar, ¿cierto?, posiciones de ingreso que vengan por el desarrollo de nuestro trabajo, talento u oferta de valor, y desde ahí, ¿cierto?, tener ese diferencial que necesitamos tener. Porque por el lado de beneficios tributarios, la verdad, no los tenemos hoy día y es poco probable que lo tengamos. Aunque hay muchas discusiones sobre esto, pero lo que tenemos hoy día. Sí, es verdad. Oye, ya, entonces la declaración tenemos que hacerla, ojalá todos, es una vez al año, es donde, hoy día el impuesto interno sabe todo de nosotros, más que nosotros mismos, yo creo, ¿no? Porque está todo en línea. Bueno, aquí les damos un regalito. Métanse a la página del Servicio de Impuesto Interno, servicios en línea, declaración de renta, información de sus agentes retenedores. Van a ver todo lo que sus agentes retenedores le informan, y ahí pueden ver, en el caso de los inversionistas inmobiliarios, si es que sus corredores informaron los arriendos, si es que, ¿cierto?, sus empleadores informaron sus remuneraciones, los honorarios, los depósitos a plazo, todos los instrumentos de inversión. Y también, Romy, en el caso particular de aquellos que compran, venden vehículos durante un año, también aparece ahí. Si compro propiedad y vendo, también van a aparecer ahí. Claro, todo eso es dentro del mismo año. Si compro y vendo dentro del mismo año, porque se asume habitualidad en el fondo, como que yo me dedico a eso y hago ingresos a través de eso. Oye, ¿qué otra forma tenemos como para bajar un poco la carga tributaria? Bueno, en el mundo de beneficios tributarios, Romy, tenemos, bueno, por un lado, ¿cierto?, el beneficio del crédito y la educación, que ya lo conversamos. Segundo, podemos tener, ¿cierto?, en el caso de aquellas personas que están pagando un crédito hipotecario, sean inversionistas inmobiliarios o no lo sean, da lo mismo. Si yo tengo mi casa y estoy pagando crédito hipotecario por esa casa, tengo acceso al beneficio del artículo 55 bis, ¿ya? Así que también ahí puedo tener, ¿cierto?, una mejora en mi estructura de global, sea inversionista o no. Tercero, las contribuciones que mi propiedad paga, ¿ya? Si soy inversionista inmobiliario y pagué contribuciones por las propiedades inmobiliarias que estoy declarando, esas contribuciones las puedo utilizar como crédito contra el impuesto a pagar, ¿ya? Ahora, si soy una persona que solamente tengo solamente mi casa y pago contribuciones, las contribuciones pagadas las puedo rebajar de la base del global complementario, ¿ya? Así que por ese lado, en el caso de las contribuciones, tengo dos maneras de utilizarlas. O rebajo la base del global, si es que son las contribuciones de mi casa, ¿cierto? Y si soy inversionista inmobiliario y declaro mis inversiones inmobiliarias, las contribuciones que pagó mi inversión inmobiliaria las puedo dar como crédito contra el impuesto a pagar. Perfecto. Entonces ahí también llamamos a toda la comunidad inmobiliaria a mirar sus números y a ocupar este crédito, ¿cierto?, que está a favor para poder contrarrestar el pago de impuestos, ¿ya? ¿Cuál era la primera? Porque me dijiste contribuciones, 55 bis. ¿Qué otro beneficio tributario dijiste? Dijimos crédito por gasto de la educación, 55 bis, las contribuciones pagadas. Bueno, si ustedes tomaron alguna APB el año anterior, también este año te permite rebajar el APB, ¿cierto?, en el régimen B, con un tope de 600 UF, ¿ya? Entonces, si el año pasado tuvieron rentas o generaron mucha renta y tomaron una APB por fuera de la liquidación de sueldo y lo hicieron directo, ¿cierto?, con una de estas entidades que lo permite hacer, también el APB ustedes este año lo tienen que rebajar de su base global complementario, ¿ya? APB régimen B, ojo con eso. Sí, el régimen A es solo bonificación para tu ahorro. Efectivamente. Entonces, el otro beneficio, que no sé si es beneficio o no, pero planteémoslo desde esa óptica, para las personas que tengan que pagar impuestos, personas naturales, el Servicio de Impuestos Internos habilitó desde ya hace algunos años la posibilidad de poder diferir el pago, Romy, ¿ya? Hoy día, ¿cierto?, si ustedes tienen que pagar, deben hacer su declaración antes del día 30 de abril, y si tienen que pagar,
tienen la opción de diferir esto hasta el mes de junio, ¿ya? O sea, tienen 60 días de diferimiento en el pago de la declaración de renta. Lo único O que el sea, servicio de perdón, impuestos... hago la declaración porque la tengo que hacer dentro de este mes, pero la puedo pagar 2 meses después. ¿Eso es? Efectivamente. Y lo único que le van a cobrar es el reajuste del IPC de los 2 meses. Entonces no tiene multa, ni intereses, ni nada. Ahora, si ustedes no declaran hasta el día 30 y tuvieron que pagar y declararon en junio, cuando declaren les van a cobrar las multas, los intereses y los reajustes, ¿ya? Así que si hoy día estamos, ¿cierto? Y tenemos que pagar y estamos con un flujo caja bajo, yo tomaría la opción de diferir el pago, ¿cierto? 60 días y posteriormente pagar ese impuesto solamente con el IPC de los 60 días que transcurrieron hasta el momento del beneficio. Perfecto, entonces 4 beneficios tributarios directamente para bajar la carga vendrían siendo las contribuciones, que las puedes usar como crédito o rebaja tu base imponible, el 55 bis, que o sea, utilizas los intereses de tu crédito hipotecario para rebajar tu base imponible, el APB, que el ahorro, APB régimen B, que el ahorro que hayas realizado en el año también rebaja tu base imponible, y el crédito escolar. ¿Estoy bien? Súper bien, Romy. Y este es un bonus track, solamente bonus track, para todas las personas que hoy día son, ejemplo, que donan dinero, ejemplo, el Hogar de Cristo, a fundaciones que son permitidas por ley. La mitad de lo que uno dona, Romy, la mitad de lo que uno dona, puede utilizarla, ¿cierto?, como crédito contra el impuesto a pagar. Entonces, ejemplo, yo en lo particular tengo una donación al Hogar de Cristo todos los meses, me la descuentan de mi cuenta corriente. En el caso particular del Hogar de Cristo tiene este beneficio de que la mitad de lo que tú das, por ahí hay algunos topes, no me lo recuerdo en este momento, eso se lo dejamos después en el detalle, pero también las donaciones te permiten, ¿cierto?, tener un crédito del 50% del valor que tú entregas, ¿ya? Entonces aquí también a todas las personas que son caritativas y que están inscritas, ¿cierto?, en estas entidades, también pueden hacer uso de ese beneficio que es un crédito contra el pago del impuesto. ¿Y cómo yo sé cuáles son las instituciones que me aceptarían el Fondo Servicio Impuesto Interno? ¿Hay alguna lista? Sí, hay una lista, yo te la voy a enviar. Tiene que ver con la inscripción de derechos de donación, fundación y hay unas leyes específicas para poder inscribirse, ¿ya? Pero eso lo hace la fundación. Entonces, cuando Greenpeace te pide inscribirse, o cuando el Hogar de Cristo te pide inscribirse, ellos son las personas, ¿cierto? O la fundación, entre comillas, es la obligada de buscar estas instancias de inscripción dentro del Servicio Impuesto Interno para posteriormente dar ese beneficio tributario, ¿ya? No es muy tocado. Eso es para personas. Eso es para personas. Todo lo que estamos hablando es solo personas, no empresas, personas. Perfecto. Oye, Raúl, y por ahí preguntaban, este trámite de, por ejemplo, las contribuciones, 55 bis, todo eso, ¿tengo que hacerlo yo o esto es automático? ¿Cómo funciona? Ya, vamos. Partamos. El 55 bis es automático. El banco reporta y en nuestro formulario 22 se pasa automáticamente. Las contribuciones tengo que hacerlas yo, si la ocupo para descontar la base o si la ocupo como crédito contra el impuesto, ¿ya? Tercero, el gasto de beneficio de la educación es automático. Usted tiene que llenar ante el formulario 22, lo va a enviar a un cuadrito, ¿cierto?, en donde va a tener que decir si el que ocupa el beneficio es usted o su pareja, ¿cierto?, su marido, en el caso particular de cada uno. En paréntesis eso. Y eso le aparece automáticamente a quienes califican. Exacto. A quienes califican le aparece automáticamente. ¿Ya? Si usted no califica... No me va a salir. No, a ver, aquí también hay un tema. Como el servicio no está en línea con los ingresos del padre y la madre, ¿ya? El servicio en rigor nos da a nosotros la opción de mostrar, ¿cierto?, si es que ganamos más de 27 o menos de 27 millones, ¿ya? Entonces, esa información sí va a aparecer. ¿En qué casos no aparecería? Cuando, ¿cierto?, la asistencia del niño fue menor al 85% y que por defecto no puede ocupar el beneficio, ¿ya? Pero en el caso particular, sí va a aparecer, aunque el padre y la madre, la suma de ellos no supere los 27, el servicio no tiene cómo enterarse. Entonces ahí es donde entra la autodeclaración, ¿ya? Y ahí uno tendría que preguntarle a su pareja, oye, ¿cuánto ganaste en el año? Tanto. ¿Cuánto gané yo? Tanto. ¿Superamos? No. Ah, ya, perfecto. Entonces no lo superamos, cada uno ocupa el 50% de ese beneficio. Si lo superamos, le coloca sí y por defecto le va a decir que no puede ocupar el beneficio, ¿ya? Perfecto. Pero ese cuadro hay que hacerlo. El APB
también es automático. Las instituciones que en donde tú contratas el APB tienen que informar. Eso se manda creo que en enero, ¿no? Sí, Bueno, en entre enero y marzo en verdad. sí, yo te diría más que, sí, más que para marzo la declaración jurada. Entonces, pero como tú bien dices, es un ingreso directo desde la declaración jurada que hace la entidad, ¿cierto? Hacia el servicio y el servicio toma esto y lo coloca en el cuadro que corresponde de forma automática. Entonces, no tenemos que hacer un ingreso nosotros de forma manual. ¿Y las Y respecto de, donaciones? también es automático, O sea, ¿ya? el También la entidad, único que yo tengo que hacer manual vendría siendo las contribuciones. solamente las contribuciones. Oye, mira, acá Lorena justo hace una pregunta. Si pagué las contribuciones atrasadas, ¿las puedo considerar para rebajarlas de la base o son solamente las del año? Son solamente las contribuciones que son del año y que pagué en el año, ¿ya? Eso nos invita al servicio a ser siempre responsable con nuestra información Te para poder premio, cumplir y adquirir los beneficios. te ayudo, pero ser responsable, paga la fecha, en el fondo, algo así, ¿o no? Exacto, Buenísimo. efectivamente. Oye, Raúl, muchas gracias por tu tiempo, pero antes de terminar, porque yo sé que mucha gente igual quedó con dudas, con preguntas, hagamos otro live para hablar de otras cosas que quedaron ahí como en el tintero. Y antes de cerrar, responde esta pregunta. ¿Tú crees que en Chile se pagan muchos o pocos impuestos? ¡Ay, Dios mío! Esas preguntas, Romy. Eh, Mira, siempre cuando uno habla de impuestos tiene que compararse, ¿cierto? No existe mucho ni poco si no tenemos un marco de comparación, ¿ya? Dentro de nuestros vecinos, o nuestros vecinos cercanos, nosotros, ¿cierto? Tenemos una tasa de impuestos que todavía, digámoslo así, es competitiva. Ciertamente somos uno de los países que más pagamos impuestos dentro de Sudamérica, pero va a depender mucho de nuestra educación, ya que donde va el mensaje final, Romy, no importa mucho, ¿cierto?, la cantidad de porcentaje de tributo que yo hoy día deba corresponder, ¿cierto?, o deba llevar a cabo. Va a depender un poco de entender este mundo de los impuestos y ocupar todas estas beneficios, franquicias, o transformarme en otras estructuras de categoría para poder, ¿cierto?, optimizar y mejorar mi posición, que un poco las personas que por años, ¿cierto?, nos han llevado a la delantera, en el caso, ¿cierto?, de las personas de alto patrimonio, que siempre han tenido la opción, o que han tenido la opción, ¿cierto?, de estudiar el tema tributario o contratar muy buenos asesores, ¿ya? En el caso particular de nosotros, el desafío está en educarnos, ocupar estas franquicias y también, ¿cierto?, desarrollar todas estas brechas que hoy día existen por ley, que son de forma legal, que me permite optimizar y reorganizarme, ¿ya? A comparación de países que están menos regulados, pagamos muchos más impuestos, pero como te digo, aquí es donde invitamos a la comunidad a educarse en esta materia, porque dentro de una mesa, ¿cierto?, que es nuestra proyección de libertad financiera, la parte tributaria juega un papel fundamental. Entonces, aprendamos de impuestos, aprendamos qué es lo que me va a significar, ¿cierto? Si es que yo le pego el palo al gato o genero mi plan de inversión futuro, ¿cómo me va a pegar en el mundo de los impuestos? ¿Y eso qué me va a significar? Directamente, ¿cierto?, una comprensión más del mundo en donde estoy trabajando y del lugar o país en donde estoy haciendo mis negocios, ¿ya? Buenísimo. Así que Oye, eso, Raúl, Romy. por ahí también preguntaban, ¿en qué línea del formulario 22 va lo de las contribuciones, sabes? Dame un segundo, dame un segundo. ¿Las contribuciones que se rebajan como crédito o las contribuciones que se rebaja como base? Ah, no, solamente puso en contribuciones en general. Porque el impuesto territorial pagado como base va en la línea 15 en el código 166, ¿ya? Y en el caso del crédito con contribuciones, si es que aplica, contribución. ¡Ay! Se me apagó el computador. Esa te la debo. ¡Oh! Se me Ya, acabó la batería. para la próxima vemos ese tema. Oye, ¿dónde los pueden encontrar? Porque ustedes en Baja tu Impuesto pueden ayudarlos en este proceso de operación renta tanto a personas como a empresas, ¿no? Sí, estamos hoy día con una campaña de apoyo a personas, en donde tenemos dos modalidades. Uno, hacer su declaración de renta de forma pasiva, digámoslo así, nos envían sus claves, desarrollamos la estructura y le enviamos. O lo otro es una mini asesoría de 15 a 20 minutos, en donde junto con un analista tributario, ustedes preparan su declaración de renta y la envían. Y es un poco para responder dudas, consultas que puedan tener de los mismos montos, ¿ya? Dejamos cordialmente invitada a toda la comunidad a seguirnos, @bajo todo impuesto en Instagram, y
Arriba Los están, ahí está el Instagram. Ahí está el Instagram. Los dejamos invitados. Bueno, y Romy, que la educación tributaria sea parte de nuestro mindset, que sea parte de nuestra vida y aprovechemos los beneficios y aprovechemos la información para llegar más luego a nuestra libertad financiera. Así que te agradezco este live. No, te agradezco a ti porque así como yo hablo mucho de la educación financiera, creo que la educación tributaria también tiene mucha relevancia en nuestras vidas porque nos guste o no nos guste, igual tenemos que hacer la declaración renta, igual pagamos impuestos cuando compramos cosas, así que en el fondo somos parte del sistema y mientras más parte nos hagamos, también vamos a ser más responsables, vamos a aprender también a sacarle partido, a movernos dentro de este sistema de manera más positiva según el contexto de cada uno. Así que ¿cuál es el nombre del último beneficio? Era de las donaciones. 5 beneficios tributarios, era contribuciones, APB, 55 bis, crédito escolar y donaciones. De todas formas, este live va a quedar grabado. Vamos a seguir haciendo live con Raúl, vamos a seguir haciendo reels, así que se vienen cositas. Y muchas gracias, Raúl, por tu tiempo. No, gracias a ti, Romy, por la invitación y gracias a la comunidad, ¿cierto?, que nos siguió en este ratito. Así que un fuerte abrazo y estamos en contacto, ¿ya? Nos vemos. Cualquier cosa, vayan ahí al Instagram de Baja tus Impuestos, cualquier duda que tengan para la declaración Operación Renta de este año y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense. Chao, Un chao. abrazo grande. Chao.